Bueno, ahí ya empieza a bajar la música y ya comenzamos. Bueno, bienvenidos a todos y a todas al primer encuentro del ciclo Escena Argentina, Conversaciones en Escena, en una alianza entre el Ministerio de Cultura de la Nación y el Teatro del Pueblo durante los miércoles de noviembre, y de manera virtual vamos a contar con la presencia de importantes personalidades de las artes escénicas argentinas, con el objetivo de promover y poner en valor a todo el conjunto de las artes escénicas de todo el país. La charla del día de hoy, Reflexiones sobre dramaturgia, estará a cargo de Andrés Binetti, quien abordará las formas de organizar la acción en el desarrollo de la escena, la acción como motor del avance del relato y algunos principios de edición en la dramaturgia contemporánea. Andrés Binetti es dramaturgo, director y docente universitario. Se formó con Alejandro Tantanian, Daniel Veronese y Mauricio Cartung. Obtuvo el premio Trinidad Guevara en el rubro Revelación por la dramaturgia de Llanto de Perro, entre otros. Por parte del Ministerio de Cultura de la Nación nos acompaña Agustina Balduzzi, directora nacional de promoción de proyectos culturales de la Secretaría de Desarrollo Cultural, y Malena Sánchez Olmo, coordinadora del área de artes escénicas de la dirección. Le damos la palabra entonces a Agustina Balduzzi para dar comienzo a la actividad. Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Por acá nosotros y nosotras muy contentos con el nuevo ciclo de Escena Argentina. Este año el relanzamiento de Escena implica entender una concepción cultural de carácter federal, inclusivo, que haga pie en las artes escénicas en su conjunto, y nosotros entendemos así las políticas públicas para que sean espacios concretos de encuentro y diálogo donde se busque fortalecer el sector cultural. En esta primera entrega del ciclo que comienza hoy, pero que con muchas ganas va a continuar durante el 2021, entendemos que las necesidades y los desafíos formativos que representan las disciplinas escénicas en cada territorio promueven un espacio de experimentación, desarrollo profesional e impulso para artistas, creadores, hacedores culturales, trabajadores y trabajadoras de la cultura, tanto del campo del teatro, la danza o el circo. En este lanzamiento, el programa brinda un espacio de apoyo y reconocimiento a las construcciones colectivas de trabajadores de la cultura con trayectoria como soy el Teatro del Pueblo y sus referentes. No quiero dejar de agradecer a representantes quienes hoy nos acompañan, como Adriana Tursi, Mariela Asensio, Andrés Binetti, Roberto Perinelli y Tito Cosa, que nos van a acompañar a lo largo de este ciclo, y además a todo el equipo del Ministerio de Cultura que está hoy presente en este nuevo ciclo. Gracias, Vero. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Andrés para comenzar con la charla, y antes de eso les queríamos recordar que está el chat habilitado para que puedan dejar todas sus consultas o preguntas, incluso si hay alguno de los temas que Andrés está planteando que necesitan que lo amplíe o despejar alguna duda. Nosotros vamos a estar, digamos, comunicándole todas estas cuestiones para, bueno, darle cierto dinamismo también a las consultas que ustedes tengan. Así que, Andrés, te damos la palabra y bueno, comenzamos. Perfecto. Gracias, Vero, gracias, Agustina. En principio, de parte de la Fundación Somiliana y el Teatro del Pueblo, agradecer este intercambio, para nosotros es muy nutritivo. Y como decía Vero, lo que les pido es que si algún concepto de los que voy a tratar en esta conversación necesita o requiere ser ampliado, desplegado, me pongan en el chat y lo voy desplegando. Yo voy a tratar una serie de temas específicos de la escritura dramática, básicamente de la escritura teatral de acción. Ahora vamos a empezar a verlo, ¿sí? Pero eso les pido. Luego al final vamos a dejar un espacio para preguntas, dudas, etcétera, ¿sí? Bien, eso sería. Arranco. Lo primero que tengo para decir es que todo lo que diga es relativo y es susceptible de confrontación, y no hay receta, por suerte, y no hay un saber que sea totalitario en el arte y en la dramaturgia. Por lo tanto, tratamos de pensar algunos conceptos, pero me interesa mucho que todo lo que yo diga no sea entendido de manera dogmática, ni mucho menos. Son solo algunas apreciaciones para empezar a pensar cómo funciona algo que puede cambiar y que cambia notablemente a lo largo del tiempo, como es la dramaturgia. Si uno piensa o lee, seguramente muchos han leído
teatro griego, las tragedias, leen una obra de Pinter, una obra contemporánea del último premio Nobel que hemos tenido, de los pocos que tenemos los dramaturgos y las dramaturgas, hay grandes diferencias, si bien hay algunos principios que siguen funcionando y que están ahí, que los podemos pensar, ¿sí? Entonces, básicamente, en principio eso, nada de lo que diga es dogma, ni mucho menos, sino algunas reflexiones para pensar. En ese sentido, empezamos a pensar cuál es la especificidad de la dramaturgia respecto de las otras artes, de las otras formas de escritura artística. Me parece que es un buen punto de partida. Yo entiendo y sostengo que la dramaturgia es un hecho literario con el mismo valor que cualquier otro, que la poesía, que la narrativa, que el cuento, que la novela, con menos prensa o con, probablemente en esta época con menos circulación, pero no deja de ser un hecho literario. Amigo, te estoy escuchando totalmente entrecortado y te veo como el ojete. Perdóname, pero lo escribí en el chat y nada, escuché las charlas anteriores, las presentaciones, y a vos te veo totalmente entrecortado. Disculpame, pero me Está siento bien, no así como que güey. Se ve perfecto, yo lo veo perfecto y escucho perfecto. Los demás... Sí, Lili, disculpa, pero claro. Quizás es tu conexión, si querés podés revisar, porque se está escuchando bien. Chicas, pero usted... Es probable... Solamente a él no lo escucho bien, a usted no lo escucho perfecto. Es probable que sea tu conexión. ¿Verdad? Los demás y las demás me escuchan. Si no lo ponen en el chat. Bueno, paciencia, cuestiones de la tecnología. Bien, retomamos entonces. Decimos que la dramaturgia tiene una especificidad, si bien es un hecho literario con el mismo valor que cualquier otro hecho literario, y esta especificidad tiene que ver con una vocación escénica. Esto es un material literario que se escribe... Perfecto, levanten la mano para pedir la palabra. Que se escribe para la escena, o que tiene una vocación escénica, si bien hay dramaturgia que no llega a la escena o que no la tiene, en general pretendemos que la dramaturgia llegue a la escena. Y esta vocación escénica lo que nos empieza a pedir y lo que nos empieza a demandar como escritores de dramaturgia, escritoras de dramaturgia, es una cierta efectividad que no tienen otro tipo de relatos. Quiero decir, nadie piensa en leer una novela, salvo que sea una novela breve, digo, pero en leer Moby Dick de corrido, ¿verdad? Hagan la prueba. Uno, cuando lee una novela, cuando es espectador de esa novela, lo que hace es, en principio, organizar el tiempo de una manera que es personal, a diferencia de la vocación escénica de la dramaturgia, que es juntarnos en un espacio, compartir la experiencia, donde básicamente la atención del espectador o de la espectadora no se puede perder. Todos los que han estudiado carreras o lo que sea, digo, saben que cuando uno estudia, por ejemplo, muchas veces se dispersa, ¿no? Te dispersás, estás leyendo a Benjamin y te dispersaste y no entendiste, leíste 3 páginas y te das cuenta que no entendiste lo que decía Benjamin. Y entonces, ¿qué haces? Volvés para atrás, ¿no? Retomás desde el capítulo anterior, etcétera, etcétera. Esa posibilidad no la tenemos en la vocación escénica de la dramaturgia. Y esto es un problema en ese sentido. No la tenemos en el sentido de que ningún espectador o espectadora se para y dice, che, no entendí la última escena, repítanla. Sería divertido. Entonces, esa necesidad de de entretener, en el mejor sentido de la palabra, entretener es tener entre, y es lo más importante de la vocación escénica de la dramaturgia, implica que trabajemos con una serie de rigores que no tiene, por ejemplo, la novela, o no tiene el cuento, o no tiene desde ya la poesía, ¿no? Que pareciera que es una literatura hecha para releerse más que para leerse. Estamos hasta acá, entonces decimos, hay una especificidad. Vieron que Netflix, por ejemplo, tiene ahora como que te vuelve 10 segundos para atrás o te adelanta 10 segundos.
¿no? Esa hipótesis de retroceder una serie 10 segundos tiene que ver con ese momento de distracción donde dejé de estar entretenido, tenido entre por el relato, tenido entre, atrapado, conmovido, ¿no? Movido con. La idea de conmover tiene que ver con mover con. El relato me conmueve porque me muevo con ese relato. 10 segundos es un tiempo de distracción. Por eso vuelvo 10 segundos para atrás y retomo. Bien, eso no lo tenemos en teatro, en el hecho vivo, la vocación escénica del teatro. Por eso necesitamos ciertas especificidades. Y en ese sentido, la primera especificidad del teatro tiene que ver con la trama y el arco de acción que hace esta trama. Cuando hablamos de trama, una trama es una serie de sucesos, básicamente. No hay una definición, o no pretendo darle una definición demasiado específica, sino más bien la de una serie de sucesos que acontecen en un tiempo real para el espectador, pero que pueden estar editados en términos narrativos. Digo, las obras por actos, ¿no? La Gaviota de Chekhov, ¿no? Entre el tercer y el cuarto acto pasan 2 años, que son fundamentales para la novela, para la obra de teatro. Y pasan 2 años en el tiempo en que baja el telón y vuelve a subir el telón y se cambió una escenografía. Decimos que hay distintos tipos de trama, pero la trama sería lo fundante que nos hace entretener, tener entre. Cuando digo entretener, de ninguna manera estamos hablando en términos peyorativos, al contrario. Sino lo que dice Brecht en El pequeño organón para el teatro, ¿no? Si el teatro no entretiene, no sirve para nada. Lo primero que tiene que hacer es entretener, incluso para generar conciencia de clase, para hacer la revolución. Si no entretiene, perdimos la batalla, ¿no? A todos y a todas les ha pasado de ir a ver una obra de la cual no eran los espectadores o las espectadoras y empezaron a contar las luces que tiene el teatro, a pensar si vamos a comer pizza o un lomito después, ¿no? Que tengo la lista de las compras de mañana, y así. Entonces, eso es lo fundamental. En ese sentido, cuando hablamos de tramas, a mí me interesa pensar la trama de acción. La trama de acción porque entiendo que la acción es primordial. Para eso descartamos, perdón, no está bien dicho. Vamos a no tomar una serie de otro tipo de tramas donde yo entiendo que el trabajo de dramaturgia lo hace la dirección escénica. Esto es, todo es susceptible de convertirse en dramaturgia. Esto es una ley, ¿no? Se han hecho obras a partir de un manual de urbanidad y buenas costumbres del siglo XVIII, se han hecho obras a partir de, había un proyecto acá en el Rojas que era interesantísimo hace unos años, que se llamaba Inversión de la carga de la prueba, donde se invitaba a una serie de artistas y se les daba una escenografía. Y a partir de esa escenografía tenían que construir la dramaturgia, la actuación, etcétera, etcétera. Quiero decir, Tantanian decía, cuando yo estudiaba con él, que él podía hacer una obra con el manual del lavarropas, usando como dramaturgia el manual del lavarropas. Y es cierto, con una operación escénica se puede generar una obra teatral extraordinaria, digo, no estamos hablando de calidad, no estamos haciendo crítica de la obra. A partir de cualquier texto, yo recuerdo con mucho amor las puestas de un hermoso poema de Perlonger que es Cadáveres. No sé si lo conocen. La pista 4 había hecho una apuesta extraordinaria hace unos años, digo, a partir de un texto poético, de lo que sea, se puede, a partir de una operación escénica, una operación de la dirección, convertir esto en dramaturgia. ¿Sí? En ese sentido, esa trama constituye algo que Susan Sontag lo define muy bien, a mi entender, en Happening, un arte de juxtaposición radical, que es la idea de que la trama de Happening, a diferencia de la trama teatral, de la trama argumental, se articula a través, dice Sontag, de una sucesión de sorpresas de distinta intensidad que atrapan al espectador, a la espectadora. Una sucesión de sorpresas. Si han visto alguna performance, algún tipo de material o de danza teatro, digo, insisto, ¿no? Pina Bausch, por ejemplo, algunas obras de Pina Bausch.
son extraordinarios, ¿no? Y obviamente no digo ninguna novedad, pero trabajan con un tipo de argumento de este tipo, a diferencia de una obra dramática de acción, a diferencia de Hamlet. Entonces, ese tipo de trama, por ahora, lo suspendo ahí la definición, pero me interesa que lo tengamos para pensarlo también en función del trama que vamos a empezar a pensar ahora, que tiene que ver con la acción. Entonces, repito, dos tipos de trama, una de lo que podríamos llamar, ahora se piensa a partir del texto de Lehmann como teatro postdramático, pero antes se pensaba como teatro postmoderno, y si vamos a los orígenes del teatro, podemos pensar que si el teatro tiene dos orígenes, que uno es la Grecia clásica y otro es la India, podemos pensar que en estos dos lugares se articulan estos dos tipos de teatralidades. Lo que dice Grotowski, ¿no? Grotowski lo piensa bien en ese sentido, como la idea de lo narrativo también está dentro del teatro, el performer como esa especie de narrador, de gower, que actúa por momentos, pero en otros momentos narra y construye un relato a partir de una serie de dispositivos escénicos, ¿no? Hay quien siguiendo a Grotowski pensaba que Jesús probablemente haya sido uno de estos performers, ¿no? Que manejaban trucos como la pólvora, etcétera, etcétera. No, es el lavarropa para armar la trama. Ah, sí, podemos meter todo dentro del lavarropa y ver qué sale. Bien, estamos hasta acá, me siguen. Entonces, decimos, bueno, este tipo de tramas están también desde los orígenes del teatro. La diferencia con la trama de acción tiene que ver con que la trama de acción, lo que llamamos trama de acción, empieza a proponer una serie de principios que son muy específicos y muy claros y que a todos nos atrapan. En principio, el más importante es la acción en sí. Quiero decir, como tenemos la necesidad de anticipar el futuro, y esto probablemente esté en nuestro ADN, ¿no? En nuestro sistema de supervivencia de cuando éramos seres que vivíamos en la selva o lo que fuera, tenemos la necesidad de anticipar el futuro. Entonces, tenemos la necesidad de conectarnos con la acción, con lo que está sucediendo, para saber lo que va a pasar después, o para intuir, o para jugar a lo que va a pasar después. Los que leen policiales, esta lógica la tienen como muy clara, ¿no? Ese horizonte de expectativas, ese tratar de adivinar quién era, si era el mayordomo, el asesino, o la amante, o lo que sea. En ese sentido, lo que decimos es que cuando hablamos de acción y de trama, lo que nos convoca a la mirada es la acción. Nos entretiene la acción, y la acción es el motor fundamental de este tipo de tramas. Cuando hablamos de acción, voy a los lugares más obvios, pero más efectivos. En el cine hollywoodense, las películas de acción, digo, toda película de acción funciona de la misma manera, y de una manera muy básica. Cuando hablo de películas de acción, digo Rambo, digo Máxima Velocidad, ese tipo de películas, ¿no? Acción pura. Hay un villano, hay un héroe y hay un objeto de deseo. El objeto de deseo es el frasquito ese que tiene la peste que va a matar a la humanidad, la bomba atómica, la hija del presidente de Estados Unidos, puede ser cualquier cosa, pero siempre es un objeto de deseo. La mujer del héroe, o lo que sea, ¿no? La hija del héroe. Entonces, toda película de acción clásica en este sentido opera de la misma manera. El villano rapta el objeto de deseo, el héroe lo tiene que rescatar. Sufre una serie de peripecias hasta que rescata el objeto de deseo y la película finaliza con el héroe sentado en una ambulancia con una frazada en los hombros y el presidente norteamericano felicitándolo, ¿no?
Esto que es una obviedad, y veo que se ríen, es una obviedad. Ahora, con esta obviedad, con esta estructura tan sencilla, se han construido películas que han visto 1.000 millones de personas en el mundo. Entonces, más allá de la carga ideológica, de lo que podamos discutir en términos ideológicos, que no es, lo que, no es el lugar y no es lo que nos interesa acá, sí creo que tenemos que reivindicar la acción en términos de que 1.000 millones de personas van a ver algo que es absolutamente previsible y sin embargo se quedan a verlo, porque están entretenidos, porque están tenidos siempre. A esa potencia de la acción yo sugiero no renunciar en términos de escritura dramática. Cuando hablo de acción, obviamente no estoy hablando de hacer explotar autos, ¿no? Pero sí de que suceden una serie de cosas. En principio lo que nos propone la acción es una causalidad. A una causa le sigue un efecto. Y eso es constitutivo de las normas, de las convenciones propias que construye la obra que están escribiendo, que van a escribir. Esta causalidad obviamente no tiene que ser, no tiene que responder a una lógica realista, ni mucho menos. Lo que sí tiene que responder a un verosímil. Entonces la acción nos organiza un devenir con una causalidad que engarza estas perlas que son las escenas que constituyen la trama, y esa trama se organiza respecto de una causalidad que es propia de las leyes internas del relato que uno está escribiendo, pero que sí tienen una organicidad. Esa organicidad que tienen es el verosímil. Si toman cualquier género, para corrernos del realismo, que el realismo tiene la genialidad y el problema de tener una efectividad muy concreta, ¿no? Tiene una efectividad muy concreta que es la de la identificación primaria de aquellos que van al teatro. Digo, el realismo es el realismo de aquel que paga el ticket de teatro. Yo voy, me siento en la platea y veo a mi tío Pancho, que es taxista, y se pelea con su mujer, y a mi primo Jorge, que lo que sea, que se empezó a drogar, entonces mi tía Tota se enoja porque se empezó a drogar, etcétera, etcétera. Y empiezan a aparecer las conflictividades propias de aquello que se nos parece. Y eso tiene una efectividad porque genera identificación primaria. No hay un realismo de lo que sucede ahora en el medio de una choza en el Chaco, ¿no? En el monte, yo soy de La Pampa, soy de Macachín, de un pueblito de 3.000 habitantes. Y vos te metías, cuando yo era chico, hace unos 30 años, en el monte y vivía gente. En el monte de Caldén. Vivían con sus perros, con sus cosas ahí. No hay o sea, no pensamos en realismo cuando pensamos en una obra que represente a esos seres. Entonces, bueno, así funciona el realismo, por eso es tan efectivo. Acción, trama de acción, causalidad. ¿Se entiende? Entonces, esta causalidad puede ser, si tomamos otros géneros, como las distopías, como no hay tanto en teatro, pero hay la idea de la ciencia ficción, ¿no? Pero en la sinopsis, perdón, que no llegué a leer. Pero en la semiosis vamos a encontrar muchos signos que van a modificar la realidad, de Ramón. Sí, no nos vamos a meter con semiótica porque no nos da el tiempo y es complejo.
pero bueno, queda presente para pensarlo. Habría que invitar a alguien también que tenga más claro la idea, que haya leído mejor a Peirce que yo, que lo leí más o menos. Retomo entonces, digo, la acción, en ese sentido, organiza el relato. La causalidad de esta organiza el verosímil. Si pensamos, por ejemplo, las distopías, todas las distopías están hablando de algún momento que conocemos, porque no podemos hablar de aquello que no conocemos, básicamente. Entonces, de todo aquello que hablamos es algo que conocemos de alguna manera. Si ustedes piensan la gran discusión entre Orwell y Huxley, ¿no? Entre 1984 y Un Mundo Feliz, básicamente es la discusión entre dos literaturas que están pensando al comunismo y al capitalismo. ¿No? No hay mucho más que eso en un sentido. 1984, además, es un melodrama en términos de género, ¿no? Es esa historia de amor entre dos personas de distinta clase social que, como pertenecen a distintas clases sociales, no pueden acceder al encuentro, ¿no? No sé si la recuerdan. Y en Huxley, ¿no? La idea del consumo traducido en esa droga, que es el soma, y qué sé yo, están hablando del comunismo y del capitalismo. O sea, no podemos hablar de aquello que no conocemos. Entonces, estas tramas, las tramas que organicemos, se empiezan a constituir respecto de una metafórica de aquello de lo que queremos hablar. El verosímil se organiza respecto de la causalidad. O sea, a la hora de escribir, lo que no tenemos que traicionar son las propias leyes del relato. Y las propias leyes del relato que estamos escribiendo se vuelve problemático cuando les queremos imponer desde afuera un orden. Digo, cuando decimos voy a escribir a lo Chekhov, y por ahí la obra era más a lo Discépolo. ¿Se entiende? Porque el placer de la escritura, el placer intuyo que todos y todas aquí se han sentado a escribir alguna vez, o varias veces, supongo que muchas. Lo que hay que entender es esto, que el placer que nos genera escribir es el placer de la improvisación que estamos generando estando en tres tiempos al mismo tiempo, que es el presente de aquello que estamos escribiendo, y mientras va avanzando ese presente, lo que se nos va constituyendo es un pasado probable y un futuro probable. ¿No? Como si fuese un tren que va avanzando y a medida que va avanzando va echando luz sobre el futuro y sobre el pasado. Esa sensación de estar en tres tiempos al mismo tiempo, en el mismo momento, es muy placentera y es lo que de alguna manera entiendo yo que los románticos llamaban la inspiración, o como lo quieran llamar. Yo no creo en nada de eso. Creo que escribir es trabajar y es un oficio igual que cualquier otro. Pero sí es cierto que es placentero, como es placentero para las que actúan en los momentos de improvisación, ¿no? Cuando uno está improvisando y empiezan a surgir cosas, y uno está entretenido, tenido entre, y se conecta con el otro, con la otra, y sucede lo que tiene que suceder. Bien, entonces esa es la acción. La acción nos empieza a conducir en este devenir que constituye una trama que se organiza de manera tal que encuentra en algún momento un final. ¿Sí? Lo que nos interesa no es la acción en tanto tal, sino que lo que nos interesa es lo que complementa la acción. Lo que nos interesa, digo, el espacio poético del autor, de la autora, no es tanto la acción en sí, si bien es lo más importante porque nos entretiene, nos tiene entre, sino el mundo que uno le aporta. Y acá venimos, no nos vamos a meter con la semiótica, pero sí sugiero la lectura de Propp, de la idea de los formalistas rusos y del estudio del cuento ruso. Digo, los arcos de acción no son tantos. Más o menos estamos siempre escribiendo las mismas cosas en términos de acción. Ahora, lo que cambia es el mundo particular, aquello que yo le aporto al mundo en tanto metáfora.
para dar un ejemplo de los más guasos, pero de los que más me divierten. Todos hemos visto road movies, ¿no? Películas de carretera. El género lo tienen. Little Miss Sunshine, Una historia sencilla, la de David Lynch. Bueno, hay miles, cientos de miles, ¿no? La estructura de la road movie, de la película de carretera, la de los Coen, es bárbara. Esa estructura, en realidad, es una estructura muy clásica y muy efectiva, que es la estructura que aparece en la Odisea. No hay nada distinto entre la Odisea, el texto homérico, y pequeña Little Miss Sunshine, o Una historia sencilla. En términos de estructura de acción estoy hablando. Hay una persona que está en un lugar, o una serie de personas, un grupo de personas que están en un lugar, tienen que llegar a otro lugar por un motivo, y en el medio hay algo del destino, de Poseidón, de los dioses, de lo que vos quieras, que hace que ese viaje se discontinúe, y en esa discontinuidad empieza a suceder una serie de escenas estancas que son pequeñas obras. Quiero decir, caen en la isla de Polifemo, Polifemo lo secuestra, se lo empieza a comer, Odiseo lo ciega, se ponen los cueros de cordero, salen, siguen, vuelven al mar, llegan a la isla de Circe, pasan por las sirenas, etc. Quiero decir, entre eso y el abuelo que se muere, el Little Miss Sunshine, no hay ninguna diferencia en términos de acción, sí en términos de mundo. ¿Se entiende? Entonces, nos tenemos que preocupar por la acción, porque si no tenemos acción, no entretenemos, no conmovemos, lo importante es el mundo, aquello que nosotros y nosotras como artistas le aportamos a esa acción. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Entonces, la acción lo que va a producir es un arco de acción que va a tener un principio, un medio y un fin. Básicamente, esa es la diferencia entre una obra de teatro de acción y una novela, un cuento, etcétera, etcétera, otros géneros literarios. El arco de acción. Y en ese sentido, si piensan los clásicos, el arco de acción empieza a incluir a un protagonista y a un antagonista, en principio. Lo mínimo que hay en una obra de teatro es un protagonista y un antagonista. El protagonista es aquel que rompe el status quo, que quiere cambiar las cosas, y el antagonista es aquel que se enfrenta a eso, que se opone. Podríamos decir en principio que cuanto más cambie ese arco de acción, más efectiva es la obra. Y esto es muy discutible, pero es interesante para pensarlo. Quiero decir, la obra, uno diría, Edipo Rey es Edipo Tirano, en realidad, Edipo Rey o Edipo Tirano, es la obra más efectiva que se ha escrito, ¿no? O una de las mejores, si no la mejor, digo, Foucault piensa que es de las mejores, Freud, todos la han tratado porque obviamente es una obra extraordinaria. Si pensamos a Edipo como el protagonista, que lo es, el protagonista de la acción, acá un excursus pequeño. No siempre el protagonista de la acción es el protagonista del relato. Hay veces que el protagonista del relato no es el protagonista de la acción, como por ejemplo en Otelo. En Otelo, el protagonista del relato claramente es el Moro, ahora el protagonista de la acción es Iago. En Tío Vania, el protagonista es Ivancito. Vania significa Ivancito. Es el diminutivo de Iván. O sea que para nosotros la traducción sería Tío Ivancito. Digo, en Tío Vania, el protagonista de la acción en muchos momentos de la pieza es el profesor. No es el Vania. Porque el profesor lo que quiere es vender la finca y entonces lo que hace es una acción que es no dejarlos trabajar. ¿Se entiende esto? Este excursus. No necesariamente el protagonista de la acción es el protagonista del relato. Pero sí lo es, como en el caso de Edipo, pensamos en el arco de acción y entonces pensamos cómo empieza y cómo termina el protagonista. Si lo pensamos en Edipo, que es una obra extraordinaria, sobre todo porque está constituida por una paradoja, que es, Edipo es el primer policial, ¿no? Edipo es
un personaje que tiene que buscar a un asesino, y la misión es buscar a ese asesino durante toda la obra, al asesino de Layo, ¿no? Con la paradoja extraordinaria de que es el perseguidor y el perseguido en el mismo cuerpo, sin saberlo. O sea, se persigue a sí mismo sin saberlo. Ahora, si pensamos cómo empieza y cómo termina Edipo en términos del arco de acción que hace el protagonista, decimos, Edipo empieza siendo, la traducción más literal sería Edipo tirano, porque para la Grecia clásica entiendo que el tirano no tenía una carga negativa y peyorativa, sino que era aquel que obtenía el poder por la inteligencia y la fuerza, por sus capacidades. Él llega, ¿no? Lo mata a Layo en ese cruce de caminos, etcétera, etcétera, y llega y se hace con el poder. Se casa con Yocasta, le hace 4 hijos a Yocasta. 2 hijos y 2 hijas, ¿no? Perdón, no está bien dicho, le hace 4 hijos, etcétera, etcétera. Edipo empieza siendo el más alto de los hombres. El coro, cuando le viene a pedir, porque está la peste, lo llaman a Tiresias, etcétera, etcétera, le dice, tenés que sacarnos la peste. Y el coro le dice, oh Edipo, tú que eres el más alto de los hombres, el más cercano a los dioses, etcétera, etcétera. 1 hora y 20 después, que es más o menos lo que dura la tragedia, 1 hora y media, 2 horas si lo hacemos remolona, Edipo termina desterrado, que en el mundo griego es casi un espectro, y ciego, y viudo, ¿no? Entonces, ese es el arco de acción de Edipo. Todo eso pasa en 1 hora 20, 1 hora 30. De ser el más alto de los hombres, termina siendo casi un animal, guiado por su hija, a hacer Edipo en Colona, que yo creo que no lo mata Edipo, sobre todo Sófocles, porque se lo guardó para hacer esa segunda obra. Entonces decimos, eso es un arco de acción. Si lo pensamos en términos clásicos, es absolutamente arrolladora en términos de acción. Todos saben, o si no lo saben lo refresco, que las tragedias griegas, por lo menos las 33 que nos llegaron, 34, trabajan con los mismos principios que son los que define Aristóteles en la poética. Tienen unidad de acción, unidad de tiempo y unidad de espacio. O sea, suceden en lo que sería para nosotros tiempo real, con un solo arco de acción, y en un mismo espacio, que en general es un espacio proveedor de otros espacios, la puerta del palacio, la puerta del templo, etcétera, etcétera, ¿no? Son lugares donde lo que te permite es que estén cerca otros lugares. Si pensamos el verosímil de Edipo, está bien que estamos hablando de una obra que tiene 2500 años, pero es complejo. Ahora, es tan poderosa la acción que no lo pensamos. Por ejemplo, ¿qué edad tiene Edipo y qué edad tiene Yocasta? ¿Y qué edad tienen esos hijos? ¿Cuándo tuvo el último hijo Yocasta? ¿No? Hay un verosímil ahí que nadie se pregunta. ¿Por qué? Porque es tan poderosa la acción, insisto, trabaja sobre el mundo de los dioses, el mundo griego, etcétera, etcétera. Ahora, es cierto que Yocasta tuvo el último hijo a los 50, o Edipo tiene 17, y entonces Teocles cuánto tiene, y así, ¿no? Bien. Arco de acción. ¿Me siguen hasta acá? Perfecto. Entonces, en ese sentido, voy a acelerar porque no nos queda tanto tiempo. En ese sentido, tenemos 2 mecanismos propios de la dramaturgia para realizar esto, que es el diálogo y la acotación, ¿no? Toda obra de teatro está escrita a partir de las acotaciones y el diálogo. El diálogo es aquello que dicen los personajes. La acotación vendría siendo de alguna manera la voz del autor o de la autora. En esas acotaciones aparece siempre las acotaciones de acción y de modo. Esto es, aquello que hacen los personajes y la forma en la que lo hacen. Discepo lo escribe en el organito, en el final del organito, cuando Angiolina le pega al marido la bofetada, pone con el alma en una bofetada. La acción es clara, es la mujer por primera vez se para frente a su marido
violento, etcétera, etcétera, y le pega una bofetada. Ahora, el modo, y ahí por esas cosas, no solo por eso, pero por esas cosas Discépolo es nuestro gran autor nacional, el modo en el que lo hace es con el alma en una bofetada. ¿Se entiende? Entonces tenemos estos dos tipos de acotaciones. Cuando cuando hablamos, perdón, cuando hablamos de las acotaciones de modo, lo único importante para muchas cosas, pero lo más importante para pensar es no ser redundantes respecto a la acción. Quiero decir, si se están peleando dos personas y mientras están peleando uno le dice al otro con odio y uno acota, se lo dice con odio, nos volvemos redundantes. Y ser redundante implica para el espectador lector de esa pieza que lo estamos subestimando, que lo estamos explicando de más. Por eso, las de modo conviene poner aquellas que vayan a contrapelo de lo que es obvio en la acción, que es aquello que entendemos. Nos quedan 5 minutos. Entonces voy a cerrar. Acotaciones y diálogos. Voy a cerrar con este concepto que es el pacto de interlocución. Los personajes hablan, ¿no? El personaje entra y dice algo. En realidad los personajes no hablan entre sí, ni hablan, no conversan. Los personajes accionan. La palabra es una acción para obtener algo del otro, de la otra. Si no es acción, están conversando y a nadie le interesa escuchar conversaciones. No es teatral. En ese sentido, lo que sucede es un concepto muy, muy sencillo, pero que muchas veces nos cuesta tenerlo presente, que es lo que hace el espectador, la espectadora cuando se sienta en un teatro es un pacto de interlocución con aquellos personajes que hablan. El primer pacto es yo te voy a creer. Los personajes creen. Los espectadores creen, ¿no? Empieza la obra y decimos, ¿por qué se viste usted de negro? Llevo luto por mi vida, soy desdichada. Y uno dice, Rusia 1900. Empieza la gaviota. Si no le creen, estamos al horno. Entonces decís, bueno, en principio te voy a creer. Luego, los personajes hablan y lo que hacen es accionar, y a la vez, en ese trabajo de accionar, lo que van a hacer es traficar la información a los espectadores. Y este pacto, como el de creer, el espectador y la espectadora lo van a sostener con ese hecho poético que está sucediendo arriba del escenario, siempre y cuando no se den cuenta que le están hablando al espectador y a la espectadora. ¿Ok? Esto es, nosotros le estamos traficando información todo el tiempo a los espectadores y a las espectadoras. Hasta que se dan cuenta. Cuando se dan cuenta, cortan el pacto de interlocución y no te creen más. Las obras que están mal escritas. Entra un hermano y le dice al otro, querido hermano, ¿cómo estás? Y el otro le dice, bien, querido hermano, pero viste que mamá está mal. Y el otro le dice, sí, hace mucho que mamá está mal. ¿No? ¿Qué estoy haciendo? Tratando de explicarlo a ustedes en la obra. Ahora, entra el hermano, lo mira al otro y le dice, a mamá le quedan 2 días. Es la misma situación. Bien, mejor escrito, peor escrita. Entra un personaje, le dice al otro, no sé, 2 chicos de 20 años, 21, a mamá le quedan 2 días, y uno dice, ¿qué está pasando? Sé que son hermanos, sé que la mamá está enferma. Ahora, si yo soy redundante, cuando estoy escribiendo el diálogo, lo que empieza a pasar es que el público empieza a pensar, este tipo, esta mina que escribió piensa que yo soy tarado, por eso me lo explican todo. Y no hay nada peor que eso. Pasa mucho en los infantiles, vean infantiles. Los infantiles piensan a los niños y a las niñas como tontos. Entonces les explica, ¿y los niños qué hacen? Atentan contra el teatro, se paran, les gritan, les dicen cosas, ¿no? Cuando no pasa con ¿no? Uno ve una obra de Midón y la gente los niños, las niñas estaban fascinados. ¿Se entiende? Cuando está bien escrito, como todo, cuando lo que está bien escrito funciona, lo que no, no. Bien. Entiendo, Vero, que llegamos hasta acá.
Digo dos cositas más y cierro para abrir alguna pregunta, ¿sí? ¿Te parece? Bien, entonces, este pacto de interlocución, muy importante. Los personajes no hablan porque sí, hablan porque quieren algo y en ese algo trafican la información que el espectador necesita para entender lo que está sucediendo. En este sentido, la acción es todo aquello que lleva el relato hacia su final, y el conflicto, los tres tipos de conflicto, con uno, con otro, con el medio, los pensamos como articuladores de la acción. Nosotros no buscamos un conflicto que nos resuelva la obra, sino que los conflictos lo que hacen es dilatar en el tiempo la acción. Si Hamlet le crea al espectro, lo mata Claudio y no hay obra. ¿Se entiende? Si Hamlet, en la escena 9, cuando le aparece el espectro y le dice, Claudio, matalo a Claudio porque me mató, y a tu madre no la mates porque, bueno, yo estuve en la guerra y qué sé yo, ¿no? Bastante machista la escena, si la pensamos desde la contemporaneidad. Si Hamlet le cree al espectro, no hay obra, porque va y lo mata a Claudio, y listo. Entonces, la genialidad de Shakespeare en Hamlet es la siguiente. Primero te habla un espectro. Es difícil creerle un espectro. Y luego, Hamlet, si recuerdan la pieza, es un estudiante universitario, es un tipo que duda, porque es estudiante. Entonces le habla un espectro y tiene que hacer algo. Y entonces hace todo lo que hace, dura 7 horas Hamlet, si la hacemos entera, hace todo lo que hace para saber la verdad. Luego, la verdad la encuentra haciendo teatro, con la escena de la ratonera, ¿no? Con la escena de los cómicos donde Claudio transpira, se pone nervioso o sea, la verdad la encuentra en el teatro. Bien, entonces los conflictos sirven son como una lupa de la acción. No necesitamos los conflictos para resolver la obra, sino que necesitamos los conflictos para que se amplíe la obra. Cuanto más conflictos haya, mejor en principio. Lean Chekhov, no parece que no pasa nada y pasa de todo. Digo, el tío Baña lo quiere matar al profesor, le dispara un tiro. Si lo pensamos en nuestra familia en Navidad, vos decís qué quilombo. ¿No? Le dispara, lo intenta matar. Se enamora de Elena, Elena se enamora del doctor, Maya está enamorada del doctor, el doctor es alcohólico, intenta seducirla mostrándole mapas. Hace días que no trabajan, lo hace traer a las 12 de la noche al doctor, el profesor, y no lo recibe, ¿no? ¿Se entiende? Pasa de todo, en un tono que parece que no pasará nada, y eso es lo extraordinario. Entonces, no le tengan miedo a ampliar el mundo a través de los conflictos. Los conflictos, las dudas que son tan atractivas. Exacto, Alita para todos dice, los conflictos permiten las contradicciones y las dudas que son tan atractivas. Bien, estamos hasta acá. Vero, léelas. Voy a dar 3 cositas más, digo, y lee las dudas y las charlamos, ¿sí? Voy a dar algunos consejos de escritura para los y las que quieran escribir, muy sencillos pero muy efectivos. Escribir es trabajar. Tenemos que dedicarle tiempo, no esperemos la inspiración. Nadie dice, vamos a juntarnos a ensayar una obra cuando estemos inspirados. Nadie dice eso. Decimos, escúchame, martes a las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche, en tal lugar. Entonces, martes a las 7 de la tarde en la computadora, en el cuaderno, en el bar, donde sea, pero lo mismo. ¿Se entiende? No decimos, nos juntamos cuando estemos inspirados a hacer una obra de teatro. Nos juntamos todos los días que podemos ensayar. Entonces, escribir es trabajar. Escribir es corregir. Entonces, piensen cómo corrigen. ¿Qué quieren corregir? Cuando tengan un material desarrollado, consejo muy práctico pero muy efectivo, léanlo siempre desde el principio cuando se sientan a escribir. Si escriben todos los martes y todos los viernes, cada vez que se sientan, lean las 15 páginas que tienen para seguir escribiendo. Porque si no, por avanzar, nos ponemos avaros, capitalistas, y se nos empieza a desflecar, a desarmar el mundo. Porque no lo tenemos tan claro. ¿Sí? Entonces siempre lean.
Luego, últimos dos. Por lo mismo, por esta cuestión avara capitalista que tenemos, como de realizar trabajo, tendemos a cerrar escenas. Entonces nos quedamos tranquilos y tranquilas si cerramos la escena y nos vamos a tomar una birra con una amiga. Si cerramos la escena, en términos creativos lo que estamos haciendo es abandonarla. Entonces, no cierren las escenas. Si cierran una escena, abran la siguiente, porque entonces te vas a tomar la misma birra con tu amiga, pero al lado hay un tipo con un sombrero que decís, ese sombrero es para el personaje que entra ahora. ¿Se entiende? Hay algo del inconsciente, de lo inconsciente que queda cuando pensamos que el trabajo artístico es un trabajo que portamos en el cuerpo y que no es un trabajo como el que hacemos en la oficina, que decís, bueno, terminé a las 7 de la tarde y no quiero pensar hasta mañana en esto. A veces se nos confunde. Es un trabajo que nos da placer, entonces conviene no cerrar. No cerrar las escenas. Si cerré una, no me quedo tranquilo y voy a hacer algo, sino que abro la siguiente. Porque entonces me quedo trabajando en el inconsciente. O en lo que, si creen en el inconsciente. Últimos dos. No hacer copy-paste. La obra empieza a constituir una organicidad si es si es única. Si empiezan a juntar pedazos de obras distintas, se empieza a armar en términos de la trama de acción de la que estamos hablando. Y el último, el final es una consecuencia. El final cae solo. Lope dice en el arte de hacer comedia, a las 3/4 partes cae para un lado. En algún momento aparece, no busquemos el final porque es la misma cuestión. Tratamos de llegar a un final porque eso nos tranquiliza, pero no es el final que la obra probablemente necesite. No hay que apurar los finales, sería. Bien, esos son los consejitos de escritura que son muy efectivos. Hasta acá llegamos con el tiempo que tuvimos. Vero, si querés, abrimos las preguntas. Dale, Andrés, bueno, no nos queda muchísimo tiempo, así que bueno, lo que nosotros ahora vamos a mandar a través del chat, el mail y la dirección para que puedan mandarnos preguntas y dudas que hayan quedado, para que después les hagamos llegar a ustedes. Y una de las preguntas que quizás da tiempo a contestar, de José María Verón de Corrientes, ¿qué opinás sobre la creación colectiva como dramaturgia? Parece que está buena esa pregunta. Sí, interesantísimo. Insisto, no hay ninguna norma, ninguna ley, no hay nada que pueda hacer esto o aquello. Yo lo que pienso en principio es que el trabajo que tenemos que hacer es horizontalizar las jerarquías, pero tener en cuenta los roles. Esto es, la creación colectiva es una metodología que aparecen en algunos momentos de la historia, ¿no? Hay un grupo famoso que es Galeano 108 en Cuba que practica la escritura colectiva. Acá hubo un grupo famoso en la década del 70 que fue La Chispa en Córdoba, donde luego sale Paco Jiménez, bueno, varios artistas, pero sobre todo Paco Jiménez, que tiene La Cochera. Creo que es un trabajo, pero que hay que tomárselo en principio, o sea, que tratemos de hacer todos los roles, no es una creación colectiva. ¿Se entiende? Otra cosa es armar una dramaturgia como podamos, y donde uno toma medio el rol de dramaturgo o de dramaturga, y medio solapadamente lo hace respecto del resto. La creación colectiva es asamblearia. Me parece, yo he escrito varias obras en coescritura, digo, no reniego para nada de eso, pero sí me parece que hay que tomárselo como un procedimiento y no dejarlo librado como a la inspiración o a lo que suceda. Otra cosa es que trabaje alguien como dramaturgo o dramaturga a partir de una producción escénica. Que esto es, nos ponemos a improvisar, nos ponemos a investigar y luego con eso llegamos a un resultado. En ese sentido yo creo que ahí sí conviene que horizontalizar las jerarquías, no es ni más ni menos el director que un actor, que un escenógrafa, que un iluminador, que el boletero, la boletera del teatro, pero sí que estén establecidos los roles ayuda a que el relato se construya. ¿Se entiende esto? Esa es mi opinión. Andrés, buenísimo. Quizás también una de todas las preguntas que llegaron,
una reflexión final quizás mencionando cómo afectó la pandemia o cómo crees que va a afectar, digamos, lo que viene, digamos, a partir de lo que sucedió con el tema de la pandemia en relación directa con el teatro, ¿no? Y ya cerraríamos y ya dejamos la dirección para que nos puedan escribir y poder seguir en contacto con preguntas que hayan quedado. Buenísimo, estupendo. Antes de cerrar, sugiero a todos los que están en este grupo no se pierdan las siguientes charlas, por lo menos del Teatro del Pueblo, porque va a estar todos entrevistado, que es uno de los grandes maestros que tenemos. Va a estar el maestro Perinelli hablando de teatro independiente, que es un maestro que sabe, lo que sabe es inabarcable, y Mariela y Adri Tursi, Mariela Asensio, hablando también de dramaturgia, así que eso por un lado. Por otro lado, creo que me parece que hay dos temas respecto de la pandemia. En principio, bueno, nos afecta porque nuestro trabajo es con el otro y compartir un espacio, entonces nos ha afectado mucho. Creo que la salida va a ser, tengo mucha esperanza de que cuando esto se acabe va a haber una euforia y va a ser muy, muy grato y muy como un revival interesante. Creo que el teatro ha demostrado, como siempre, su vitalidad a pesar de que muchas de las cosas que se han hecho no son tan efectivas, o hay algunas muy interesantes, digo, las cosas que se hacen por Zoom, a través de las redes, etcétera, sí demuestra que hay una gran vitalidad. Eso es a mí lo que más me conmueve y lo que más rescato de lo que está sucediendo en el país, en la Argentina, que es que tenemos un teatro absolutamente vital. Los que hemos tenido la suerte de trabajar en otros países, lo ves muy claro, muy claro. Entonces, rescato todo lo que se está haciendo, incluso lo que es fallido, porque me parece que el impulso es muy poderoso. Y por último, creo en términos de escritura dramática que el tema habría que refuncionalizarlo. Esto es que me parece que cuando esté la vacuna y pasen unos meses y podamos abrazarnos con nuestros seres queridos, no creo que sea un tema interesante el encierro, la pandemia. No creo que sea algo que tengamos ganas de ir a ver. Esto lo tiro como una sugerencia para los que estoy escribiendo. Sí, refuncionalizarlo y pensarlo como metáfora de, pero no creo que sea un tema. Creo que más temprano que tarde nos vamos a tratar de olvidar de esta situación. Bueno, Andrés, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos y a todas los que participaron de este encuentro. Los esperamos el próximo miércoles 11 a la charla sobre historia del teatro independiente, que estará a cargo de Roberto Perinelli. Luego, el 18 de noviembre, Héctor Olivoni va a entrevistar a Tito Cosa, y el 25 de noviembre, la charla Las mujeres en el teatro argentino que mencionó Andrés, con Adriana Tursi y Mariela Asensio. Así que los esperamos, y bueno, volvemos a recordarles que está abierto el canal de comunicación para las consultas, preguntas y sugerencias. Así que bueno. Agustina, si querés decir algo más antes de cerrar. No, hola, Vero, gracias por todo, gracias Andrés, la verdad que muy interesante. Les quería agradecer a todos y a todas, y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo grande. Dale, estupendo, gracias, un abrazo. Gracias a todos. Gracias, chao.